El artista trabaja con un programa de diseño, con imágenes fotográficas, programas de retoque fotográfico, Photoshop o cualquier otro. Hay la posibilidad de combinar. Y la estampa en muchos casos es una estampa digital. No necesariamente el soporte ya es papel, circula por la red como una imagen viva y en movimiento, que cada uno puede ver en la pantalla de su ordenador o descargarla y imprimirla o hacer lo que quiera con ella, creando ahí la salvedad de que el grabado hasta ahora, por cuestiones de comercio, por lo menos en los 2 últimos siglos, se numera, se le fija una tirada, se hace una tirada, porque en función de la tirada también tiene un valor en el mercado. Y eso plantea unas cuestiones legales de hasta qué punto una obra hecha digitalmente se puede controlar fácilmente la tirada y la difusión de esa obra. Pero las posibilidades son infinitas. En el caso hay más rotundo todavía, mucho más nítido el dibujo, la reserva y la mancha de agua tinta resuelta con 2 tonos, uno para el fondo y otro para la zona esta más oscura. En algunos casos aquí a plancha descubierta, sin reservas, trabajando con el ácido y un pincel directamente, con el mordiente. Este trabajo, que es del año 87, es un trabajo de la línea realizada con buril. Es una técnica de talla, de hueco, en la que no intervienen los mordientes, los ácidos. Se talla directamente sobre la plancha, creando una serie de tramas y texturas. Y luego el fondo, ese negro que tiene tan rotundo, que delimita las figuras esas geométricas, eso es agua tinta. Con un tiempo de mordido máximo para el resinado que tenía la plancha, es un tiempo de mordido máximo. Pero ya a partir de ahí empezaría a saltar. Y aquí también es una plancha realizada con agua fuerte, agua tinta, y luego entintada por el procedimiento de roll-up, que es entintando en hueco y luego con rodillos de distinta densidad y tinta de distinta viscosidad. Que todo ese entramado de fondo que hay de líneas solo se aprecian cuando uno lo mira de cerca. Incluso cuando pasa la mano te notan los relieves. Que justo esas líneas son las que se corresponden con las tallas profundas de la plancha y donde el papel humedecido entra, cuando se le aplica la presión correspondiente en el tórculo, entra a recoger la tinta bajo en profundidad. Entonces luego en la estampa quedan justo en relieve, al contrario. Pues en este caso es barniz blando, que es otra variante del agua fuerte, donde la línea en realidad, si lo viéramos con una lupa o al detalle, incluso aparecen texturas como de tejidos distintos, de papeles de distinto grano, y la línea en realidad no es una línea muy fina hecha con el punzón sobre el barniz de la plancha. Ahí el dibujo se hace a través de un papel que aparece por medio, o de una tela, o de telas diferentes. Esto es un homóplato. Este está hecho con agua tinta, reservando todo el fondo, dejando solamente lo que es la silueta de alrededor, de contorno. Aquí es al contrario, es decir, parte del oscuro máximo y luego con otra herramienta, trabajando directamente, pues va sacando los grises, las medias tintas, hasta llegar a los blancos. Que aquí no aparecen blancos porque tiene estampado un color de fondo que es un azul. Esta es otra variante del agua tinta, que es el agua tinta en azúcar. Entonces aquí lo que se hace es, sobre la plancha virgen, trabajar con un preparado acuoso, no graso, que es tinta china y azúcar en una concentración, y luego se trabaja como técnica pictórica o se pueden hacer líneas. Aquí ya hay otro lío distinto porque es también agua tinta, pero haciendo las reservas con ceras. Entonces es una plancha resinada y entonces lo que se va haciendo es las reservas, en lugar de hacerlas con pincel y la laca correspondiente, pues se va haciendo con las ceras. La cera, como es grasa, impide que el ácido ataque ahí. Entonces se va haciendo dibujo y se va metiendo el ácido. Se siguen haciendo líneas con el mismo material o con otro y se vuelve a meter el ácido. Entonces va creando un entramado ahí denso, va haciendo con plantillas, juego con plantillas, hizo una diferenciación ahí de color, pero lo que hizo fue, para que esto saliera negro, echar una resina. Está hecho reservando por aquí y por aquí, porque eso fue lo último que comió el ácido, para que diera ese negro tan intenso. Pero este es un buen trabajo de agua tinta. Y además es muy difícil conseguir unos tonos así tan limpios.
O sea, ver esta escala de tonos, 1, 2, 3, 4, hay hasta 6 o 7 tonos diferentes de agua tinta, que eso está muy bien marcado en los tiempos además. Este, por ejemplo, tiene agua tinta, está resinada toda la plancha, luego cortada a la mitad para hacer 2 partes, y en realidad lo que se partió fue de una plancha que estaba totalmente negra y luego con un rascador y un bruñidor ir sacando.